La hermana Daisy. Okay, God is good. All the time. Ok, vamos a comenzar. La hermana Daisy me acaba de decir que le gustó mucho el texto que enviamos en el día de hoy. Y lo que decía, en caso de que usted no lo haya leído, es esto. Sería bueno para mí mirar a mi pasado y recordar que no soy nada. Solo soy lo que la gracia del Rey Jesús ha hecho en mí. Alguien dice amén. Eso es lo que somos. La gracia de Dios crea nuevas criaturas de los peores y mejores pecadores. De los peores pecadores y de los mejores pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo es 1 de Corintios capítulo 15:10. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, yo he trabajado más que todos ellos. Aunque no yo, Cecilia, te estamos esperando aquí mismito. Mira, al lado de esta que está sola, triste, desconsolada. Patricia, mira, yo me alegro que hayas venido, hermana, porque mira, aquí está Duni, aquí está ella. Desde ahorita yo la veo que está mirando para los lados, te está preguntando, pero ¿y por qué es que nadie se quiere sentar a mi lado? Right? ¿Sabes? ¿Entiendes? Te digo, fíjate, Dunia, persevera ahí, ¿sabes? Mira, aquí tienes dos. Right? Sí, ahí están oficialmente. All right. Mira, y Patricia trajo el abrigo. Digo, sí, y Beth trajo, ¿cómo se llama eso? Una mañanera. Es una mañanera. Exactamente. ¿Y el tuyo qué es? ¿Nochedera? Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver entonces. Ok, familia, vamos. Se nos hace que oscurece. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Ah, mira, aquella lo reconoció, ¿verdad? Si usted está, con eso era que me cubren a mí cuando era chiquita. Está lindo. Dice Lord. Dale, mira, te lo está dando, sí. Qué tierno. En casa yo tengo uno bien bonito, ¿viste? Que yo le traje rosa. Pero lindo, bien. Ahí mismo, sí. Ok. Pues entonces, por la gracia de Dios somos lo que somos. La gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. Ojalá que todos podamos decir eso. Porque hemos trabajado más que todos ellos, ¿verdad? Hemos trabajado, nos hemos fajado a campana, aunque no nosotros, sino la gracia de Dios que opera en nosotros. Amén. Así que si hay algo bueno en nosotros, es exclusivamente producto de la gracia de nuestro amado Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar un momentito. Tu hermano Randy, tú nos diriges en oración y luego de eso, pues entonces entramos de lleno al estudio que tenemos. ¿Ok? Señor, Dios Padre, venga a las alturas, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, por tu misericordia, por la maravilla que hace día a día con nosotros, Señor. Gracias te damos por el privilegio que nos das de venir a compartir con los hermanos, a aprender de tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón esté receptivo para la enseñanza. Atesora esta enseñanza dentro de nuestros corazones, Señor, que tengamos capaces, Señor, a través de tu Espíritu Santo, de entender cuál es tu voluntad para con nosotros. Y pedimos, Padre Santo, que uno de los labios del hermano que tú pongas palabras tuyas en sus labios, Señor, para recibir tu enseñanza a través de él. Bendice, Señor, a aquellas personas que han venido hoy, a los que todavía vienen de camino, Señor, tráelos con bien. Y permite, Señor, que podamos seguir viviendo materia para seguir la misma serie y poder aprender el contenido completo que es la intención del hermano de enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves,
cuidará también de mí. Una vez. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios. Vamos. All right, estamos considerando la interacción entre el Evangelio y la homosexualidad. La semana pasada no nos pudimos reunir debido a la situación del tiempo, la inclemencia del tiempo así súbitamente. La semana anterior hablamos acerca de la homosexualidad desde la perspectiva del mundo. Y en ese contexto dijimos, para los que no estaban la vez pasada, prepárese a tomar notas rápido, por favor. Dijimos primeramente que con relación a la homosexualidad desde la perspectiva del mundo, ¿verdad? ¿Sabe? Lo que hicimos fue identificar ciertos aspectos de la visión de mundo predominante en la cultura y en los medios sociales. Y la visión de mundo y los medios sociales proponen un sinnúmero de cosas, que es a lo cual nos referimos cuando hablamos de la homosexualidad desde la perspectiva del mundo. Y muchas de estas cosas son las cosas que nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar. Y muchas de ellas, inclusive, ha llegado el punto que se han repetido tanto que tristemente quizás las hemos llegado a creer. La primera de ellas que dijimos es la idea que el mundo promueve, que los medios promueven de la homosexualidad, es algo innato. Es la persona que dice, yo nací homosexual, Dios me hizo de esta forma y la orientación homosexual es uno de los dones que Dios me ha dado en esta vida. Esa es una de las cosas que el mundo y los medios sociales proponen. La otra cosa que proponen es que la homosexualidad es fija o permanente. Escriba, que vamos rápido, que la homosexualidad es fija o permanente. Es la persona que dice, mi orientación sexual no puede ser cambiada. Eso es solo simplemente la forma que yo soy. Lo que la persona es, la persona que propone eso, sugiere que lo que ella es como persona es lo que su sexualidad indica, que es una perspectiva sumamente deficiente de verse a uno simplemente por lo que yo, lo que soy sexualmente, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que proponen. La otra cosa que proponen es que la homosexualidad es amar. Las personas que sugieren eso, piensan de esa forma, son las personas que dicen, mi pareja y yo nos amamos y nosotros estamos en una relación exclusiva. Yo soy leal a ella y ella me es leal a mí. ¿Cómo puede ser eso malo? ¿Verdad? Otra cosa que proponen el mundo y los medios sociales particularmente es que la homosexualidad es cristiana, ¿verdad? La pregunta que muchas de estas personas proponen al argumentar a favor de ese estilo de vida es ¿qué dice Jesús acerca de la homosexualidad? Y la respuesta es simple. Jesús no dice nada, ni una cosa ni la otra. Y lo que ellos sugieren es que Jesucristo no estaba interesado en la homosexualidad, Jesucristo estaba interesado en el amor, porque Él es amor, ¿right? Estas personas dicen, yo soy cristiano y soy gay. ¿Cómo puede eso estar mal? ¿Cómo eso podría suceder de que yo sea cristiano y sea homosexual al mismo tiempo? Ese argumento se repite mucho y muchos de nosotros hemos escuchado eso y le hemos dado espacio, ¿verdad? Y lo que queremos ver es lo que dice la Escritura sobre el particular. Otra cosa en cuanto a la homosexualidad desde la perspectiva del mundo es que la homosexualidad es bíblica. Muchos de ellos sugieren de esa forma. Y esto es lo que proponen. Los pasajes bíblicos que tratan con la homosexualidad, obviamente, según estas personas, han sido mal interpretados. Y ellos insisten en que la Biblia no condena la homosexualidad. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es, con seriedad y con temor de Dios, escudriñar las Escrituras para ver qué es lo que dice la Escritura con relación a la homosexualidad. ¿Amén? Right? Ok, vamos a ver otras cosas, pero por ahí es donde debemos comenzar. Tranquila, no te preocupes. Right?
importante. Eventualmente vamos a llegar a un punto en que vamos a identificar que una de las cosas que estos proponentes y defensores y activistas en ese estilo de vida van a recurrir al argumento de que la palabra de Dios no es suficiente, es incompleta y que no es digna de confianza, ¿verdad? Pero veamos entonces nosotros primero qué es lo que la Escritura dice sobre el particular. El pasaje bíblico que comenzamos estudiando la vez pasada y vamos a continuar viéndolo en esta noche, es uno de los pasajes bíblicos más importantes en toda la Escritura. Toda la Escritura es importante, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil, pero hay pasajes bíblicos que tienen un peso que es crucial para nosotros poder entender y nuevamente gloriarnos en la gracia de Dios, gloriarnos en el amor de Dios, en el hecho de que si somos verdaderamente cristianos y odiamos el pecado, es porque Dios en su plan soberano decidió poner sus ojos sobre nosotros, pecadores grandes o pecadores menos grandes, ¿sabes? Mejores pecadores o peores pecadores, como decíamos en el texto en el día de hoy. El pasaje es Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Un pasaje que tiene, pero que mucho que decirnos a nosotros, no solamente acerca del asunto de la homosexualidad. Este pasaje habla de cada uno de nosotros. Este pasaje tiene el nombre, el apellido, las huellas digitales, la fecha de nacimiento, el número de teléfono de cada uno de nosotros. Este pasaje está hablando de todos nosotros, ¿ok? No solamente de homosexuales, está hablando de toda la raza humana. Todo el mundo lo ve en sus notas donde dice el evangelio y la homosexualidad, ¿ok? Vamos a hacer una cosa, hermana Dunia, lea usted primeramente el texto, ¿ok? Léalo. Léalo completo, del 18 al 32, right? Porque hay palabras fuertes ahí. La ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, permanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén.
Fuerte palabra. All right? Ok, vamos a ver entonces qué es lo que está diciendo aquí, porque hay mucha tela para cortar. Ok. Lo primero que nos comienza a hablar es acerca de la ira de Dios. Right? Esa ira de Dios no se trata de una explosión de enojo que está dirigida a personas que no son del agrado de Dios. No es eso. Cuando habla de la ira de Dios, es la respuesta imparcial y justa de un Dios santo contra el pecado. Un Dios santo contra el pecado. Dijimos que la ira de Dios se expresa de muchísimas formas en la Escritura. La ira de Dios eterna en el infierno. La ira de Dios escatológicamente hablando, cuando habla del día del Señor. Cuando llegue el día del Señor, que van a caer fuego del cielo, brimstones y todo ese sinnúmero de cosas. La ira de Dios también se nos habla como las consecuencias que el hombre cosecha por la violación de la ley de Dios. La ira de Dios la vemos en los cataclismos que la Biblia nos habla, el diluvio. Esa es una expresión de la ira de Dios. Sodoma y Gomorra es una expresión de la ira de Dios, right? Pero en este caso, dijimos, es importante, todo bien, porque esto se menciona mucho en todo el versículo, ¿verdad? Cuando dice aquí que la ira de Dios se revela, la palabra se revela quiere decir se descubre. Algo que no es visible se da a conocer de manera constante. Y cuando dice que la ira de Dios se revela, se refiere a este aspecto de la ira de Dios que identificamos como el abandono de Dios. Y eso consiste nuevamente cuando Dios quita los frenos morales del ser humano, cuando Dios deja que las personas se desboquen en sus propios pecados, cuando Dios permite que el impío entretenga sus pecados con las consecuencias divinas. Cuando se habla de la ira de Dios, se habla aquí en este pasaje de ese aspecto, del abandono de Dios, cuando Dios dice hasta aquí llegamos. Right? Okay. Cuando Dios remueve los frenos, cada uno de nosotros tenemos frenos morales, tenemos una conciencia, tenemos un razonamiento. Cuando la ira de Dios se revela contra toda la impiedad, es cuando Dios decide remover todos esos frenos. Muy importante, porque esa frase se vuelve a repetir varias veces en toda esta porción bíblica. Así que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Sabemos que vivir piadosamente es vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Impiedad aquí se refiere a una falta de reverencia para con Dios, una falta de devoción, una falta de un culto sincero, una adoración sincera para con Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La injusticia es el resultado de la impiedad, porque si nosotros vivimos contrarios a la voluntad de Dios, definitivamente no vamos a actuar justamente. Amén. La impiedad produce injusticia, falta de la persona que vive injustamente, unrighteousness en inglés, es la persona que el carácter de la misma no se conforma con la ley de Dios, con la palabra de Dios. El carácter de la persona no se conforma con la palabra de Dios en su pensamiento, en sus palabras y en la forma en que actúa. Así que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda irreverencia, toda falta de devoción, toda falta de culto sincero para con Dios e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. El punto aquí en esa frase, los hombres, y ahí se refiere al género humano, tanto hombres como mujer. Aquí el punto es que el hombre, la persona que detiene con injusticia la verdad, es la persona que opta, toma la decisión, utiliza su libre albedrío para resistir y oponerse a la verdad de Dios. No solamente eso, sino que utiliza su libre albedrío para oponerse, resistir la verdad de Dios y para aferrarse al pecado. Sí sé lo que Dios dice, sí he escuchado lo que Dios dice, pero no me interesa lo que Dios dice, y sí me interesa lo que yo valorizo, que obviamente es el pecado. Así que es la persona nuevamente
que resiste o se opone a la verdad de Dios, que se aferra al pecado. Escuche, que es importante, aunque la evidencia que proviene de la conciencia, esos son nuevamente los frenos estos morales, la evidencia que proviene de la conciencia, la evidencia que proviene de la creación, la evidencia que proviene de la Biblia es irrefutable con relación a ese pecado en la vida de esa persona. Porque nuevamente este pasaje no habla exclusivamente de la homosexualidad, habla de pecado en general. Y entre las cosas que menciona como consecuencias nuevamente de esa ira de Dios, pues incluye pues la homosexualidad también, ¿ok? Veamos entonces el versículo 18. La ira de Dios se revela, se descubre, se hace visible, se da a conocer de manera constante desde el cielo, desde el lugar de Dios, desde la voluntad de Dios, desde el trono de Dios, contra la falta de reverencia, devoción y culto sincero del Dios verdadero, que es la impiedad, nuevamente, e injusticia de estos hombres o mujeres que detienen con injusticia la verdad. Las personas que toman la decisión, pues yo voy a resistir, yo me voy a oponer a la verdad de Dios, aunque mi conciencia me dice, esta es la verdad de Dios, aunque la creación me dice, esta es la verdad de Dios, aunque la palabra de Dios, la Biblia me dice, esta es la verdad de Dios, pues yo voy a resistir todo lo que Dios dice y yo me voy a agarrar a mi pecado, sea el pecado que sea. Ok, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, porque Dios en su soberanía ha plantado evidencia de su existencia en la misma naturaleza del hombre, a través del razonamiento, la razón y a través de la ley moral que está sembrada en el corazón de cada ser humano que ha sido creado por Dios. ¿Ok? Versículo 20, mejor dicho. Lo invisible de Él. Aquí se refiere específicamente a los dos atributos que se van a mencionar de Dios a inmediato. Son estos: su eterno poder y su deidad. Cuando se refiere a lo invisible de Él, se refiere a eso, al poder de Dios. Sabemos que el Dios creador de todas estas cosas tiene que ser un Dios superpoderoso. Amén. Pero ese poder como tal, nosotros no lo podemos ver. Right, ¿sabe? Y su deidad, pues obviamente, pues nosotros no podemos ver. Aquí se refiere a la naturaleza divina de Dios. En especial, escuche, a la fidelidad de Dios, a la bondad de Dios, a la gracia de Dios. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el mero comienzo. Desde la creación del mundo, y se pueden discernir el poder de Dios y la divinidad de Dios, la deidad de Dios, se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, ¿qué? Subraye todo el mundo eso. Subrayelo todo el mundo. No sigo hasta que todo el mundo lo haya subrayado. Si tienes highlighter, pásale por el highlighter. Por lo tanto, no tienen excusa. No hay excusa. No hay excusa de ninguna clase. Right? Ahora, ¿por qué tanta cosa con el que no tienen excusa? Por esto, porque Dios hace responsables a todos los hombres al no querer reconocer lo que le es mostrado de Dios mismo, en este caso por la creación. Dios hace, escuche, es importante porque nosotros nos preguntamos, ¿y qué tal esas personas que están en otros lugares, en esas celdas que nunca han escuchado ni nada de esa cuestión? Pues sabe, pues lo que la Escritura enseña es que Dios hace responsable a todo hombre al no querer reconocer lo que le es mostrado de Dios mismo a través de la creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Sabe? ¿No? Pues hay personas que aunque los cielos proclaman la gloria de Dios, dicen, pues Dios no existe y no me interesa. Right? Okay. Por otro lado, esto lo mencionamos la vez pasada y creo que es importante volver a mencionarlo. Si una persona responde, porque la Escritura enseña eso, si una persona responde a la revelación que tiene, así sea nada más que esta revelación natural de la creación o de su conciencia,
right? O ese aspecto moral dentro de ella, Dios proveerá los medios necesarios para que esa persona escuche el Evangelio y crea. Es el caso que vemos, que mencionamos la vez pasada en el libro de Hechos. Tenemos 3 incidentes. Uno, el eunuco etíope, right? ¿Sabes? Aquel hombre pues sabía que Dios existía por algún lugar y está leyendo una escritura y Felipe está al lado de él y está leyendo una porción y Felipe le pregunta, ¿entiende? Y me dice, pues, ¿cómo voy a entender si yo estoy loco que alguien me enseñe? Right? O sea, pues Dios, si no responde positivamente a esa revelación que Dios nos da, pues Dios hará lo necesario para proveer los medios necesarios para que esa persona escuche el Evangelio. En el caso de Cornelio, la visión de Pedro, ¿se acuerda? Visión de Pedro, ¿sabes? Y Pedro no quería ir para casa de este tipo porque este Cornelio era un gentil y Dios le dice, tienes que ir, y porque es un hombre que está buscando, está respondiendo a la revelación de Dios que ha recibido. Amén. Pero no ha endurecido su corazón, right? Ha respondido positivamente, ¿ok? El caso de Pablo en Hechos 17, en el Areópago, ¿verdad? ¿Sabes? El Dios desconocido que toda aquella gente adoraba, pues Pablo va allá y le dice, pues ese es el Dios que ustedes no conocen, pues es el que es el Dios de la Biblia. Sí, es Jesucristo, Dios hecho hombre. Yo no sé mencionar la vez pasada, pero hay un personaje en la historia real que se llamaba Helen Keller. Era una mujer que nació sorda, muda, ¿sabes? Y llegó a ser una mujer ilustre, una mujer que desarrolló totalmente su potencial. Y una de las cosas que se menciona en la biografía de ella es que en una ocasión un pastor se acercó a ella y por el método ese braille, esa cuestión, en su mano, pues le habló de Cristo, le habló del Señor Jesucristo. Y se me paran todos los pelos porque la respuesta de Helen Keller cuando el hombre terminó de explicarle el Evangelio fue esta: yo sabía quién era, lo que no sabía era el nombre. Esto no es un chiste, ¿sabes? You go and you read yourself, ¿sabes? Esa mujer, eso fue lo que dijo. Yo sabía quién era. Lo que no sabía era cuál era su nombre. Así que vemos nuevamente que cuando el ser humano responde a la revelación que tiene, aunque sea esa revelación natural, esa conciencia, ¿verdad? Dios proveerá los medios necesarios para que la persona escuche y crea. Así que por lo tanto no tienen excusa. Versículo 21. Ya que, escuche ahora, importante, ya que habiendo conocido a Dios, el punto es que el hombre es consciente de la existencia, el poder, de la naturaleza divina del Creador, por medio de la revelación general que tenemos en la naturaleza, que tenemos nuevamente en la conciencia, que tenemos en esa ley moral que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano. Ya que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Ahí fui donde nos quedamos la vez pasada. Okay. No lo glorificaron como a Dios. Ahora, eso es bien importante. Subraye eso también, por favor, porque eso es crucial. No lo glorificaron como a Dios. No lo glorificaron como a Dios. Como si el glorificar a Dios fuera una cosa importante para Dios. Como si a Dios le importara que el ser humano le diera gloria. Si se da cuenta que estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Porque la Escritura enseña que el fin primario, la razón primaria del hombre es glorificar a Dios. Para eso que estamos aquí. Mire todo el mundo para acá, Para eso que estamos aquí. Marlon, para eso fue que Dios te creó. Para eso fue que Dios me creó a mí. Para eso fue que Dios creó al ser humano, para darle gloria a Él. Ay, ¿sabe? ¿Perdón? Exacto, y para eso creó el matrimonio, exactamente. Todo para darle gloria a Él. Así que el fin primario del hombre, que ahí fue que nos quedamos la vez pasada, tratando de profundizar un poquito acerca de esto, porque pues nosotros pues te glorificamos. Yo glorifico a Dios. Glorificado sea Dios. Y soltamos eso, tú sabes, por ahí para abajo, sin detenernos a considerar si en realidad estamos glorificando a Dios.
¿verdad? ¿Sabes? Glorificar a Dios es honrar a Dios. De palabra, de pensamiento, de acción. Glorificar a Dios, el Señor, es que es por la gracia de Dios. Lo que yo escribí hoy, Daisy, ¿sabes? Es producto de esto, ¿sabes? Atribulado, angustiado en los últimos días, pero con esa nube que a veces estacionaria que se le pone encima a uno. ¿Sí? Y no hay forma de que haya gozo y que haya tranquilidad, y toda preocupación y toda duda y toda esa cuestión, ¿sabes? En esos 3 o 4 días, con toda honestidad, pues yo no he estado glorificando a Dios. Prediqué el domingo y canté Ave a Dios con mi hermana Gloria, y fue precioso, dame a Cristo y toda esa cuestión. Pero bíblicamente hablando, pues yo no glorifiqué a Dios, right? Porque glorificar a Dios consiste en reconocer los atributos de Dios. Reconocer no es saber, es reconocer, es ser y recibirlos en mi vida, apropiarme de la realidad de los atributos de Dios. Que Dios es bueno, que Dios es fiel, amén. Que Dios es soberano, ¿right? Que Él es Jehová Nisi, que Él es el que pelea nuestras batallas, amén. Que es Jehová Jireh, y todo ese que provee para nuestras necesidades. ¿Sabes? Pues yo cantando y yo predicando, pero con toda clase de dudas en mi mente, y haciendo cabida para ellas. No solamente permitiendo que me volaran por encima de la cabeza, pero permitiendo que me hicieran nido en mi cabeza, en mi mente. Cuando dice la Escritura que no lo glorificaron a Dios, es que simplemente no honraron a Dios, no reconocieron sus atributos y no lo alabaron por su perfección. Escuche, es importante para nosotros, porque muchos de nosotros pues tenemos esa nube ahí constantemente. Y aunque decimos que creemos y decimos que glorificamos a Dios, no estamos honrando, reconociendo esos atributos de Dios, esa bondad de Dios, esa gloria de Dios, esa misericordia de Dios, la gracia de Dios. No importa si es un pecador grande o el peor o el mejor de los pecadores, es la gracia de Dios en cada uno de nosotros, ¿ok? Es reconocer la gloria de Dios, es reconocer, exaltarlo a Él por su gloria. El punto es que esta gente, habiendo conocido a Dios, estando consciente de la existencia, el poder y la naturaleza divina del Creador, ellos decidieron no glorificar a Dios, no honrar a Dios, no reconocer sus atributos, no reconocer su santidad. Hello? All right. Porque aquí muchos de nosotros tenemos bastante, nos ponemos incómodos cuando estamos escuchando acerca del matrimonio entre personas homosexuales y eso, we get all out of shape y nos ponemos incómodos y nos molestamos y toda esa cuestión. Pero no tenemos ningún problema con quedarnos fijos, extasiados, viendo toda clase de programas donde hay adulterio, donde hay fornicación. No tenemos ningún problema de extasiarnos los ojos con toda esa publicidad pornográfica que hay en la televisión y en el internet, todo ese número de cosas. No lo glorificaron, no glorificaron a Dios. Y la otra cosa que no hicieron fue que no le dieron gracias. Se negaron a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban provenían de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Por eso es que el agradecimiento, la gratitud es una de las características o de los rasgos de personalidad, si usted quiere, más importantes y más deseables y más saludables en el ser humano, ¿sabes? La gratitud, el ser agradecido, sobre todo a Dios, darle gracias a Dios nuevamente. En estos días, pues yo estuve ahí, ¿sabes? Yo no le estuve dando gracias, yo no estuve siendo agradecido. Si yo me hubiese detenido y hubiese en vez de estar enfocado en las circunstancias y en las olas y en lo que no hay,
en vez de estar enfocado en eso, hubiese estado enfocado en lo bueno que Dios ha sido, right? ¿Sabe? Y hubiese estado enfocado en darle gracias a Dios, la nube esa se hubiese disipado y me hubiese tenido que poner una sombrilla porque el sol hubiese salido y me hubiese quemado, right? Porque la gratitud es lo que hace, remueve todas esas nubes que vienen de duda y de angustia y de temor a la vida, esos dardos del enemigo. Amén. Okay. Ya dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Right? Predicador una vez dijo algo así como que tú sabes si alguien está dirigiendo o estaba sirviendo a Dios, ¿sabes? O si está buscando ser una buena influencia para Dios, ¿sabes? Todo lo que necesita es verle la espalda, ¿sabes? Porque si una persona está entregada a Dios para servirle a Dios, para ser un buen ejemplo de Dios para otras personas, va a tener su espalda llena de flechas porque los dardos del enemigo pues, se van a concentrar en esa persona. Amén. Y algunos de nosotros, incluyendo a mí, a veces se nos olvida eso. Sí que podemos leer y que podemos estudiar y que podemos orar y toda esa cuestión, pero eso no implica que vamos a dejar de ser el target, el blanco de los dardos del enemigo. Amén. Por eso otra vez la insistencia, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Alright, okay. No le dieron gracias. En vez de dar gracias, no lo glorificaron. Saben todo, tienen esa revelación de Dios. Escuche, porque vamos a entrar ahí ya mismo en el asunto que estamos bregando aquí. Okay. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. En vez de hacer eso, en vez de glorificarlo como Dios, de honrarlo, darle el culto que se merece, al contrario, lo que hicieron fue que se envanecieron en sus razonamientos. Y el resultado fue que su necio corazón fue entenebrecido. El punto aquí, cuando dice que se envanecieron en sus razonamientos, es que, por ejemplo, hay una búsqueda en la cultura secular de significado. El ser humano necesita significado, meaning in life. Hay un énfasis totalmente fuera de control acerca de la necesidad que el hombre tiene de encontrar su propósito. Right? El ser humano, en esa dichosa búsqueda de significado y de propósito, solo, dice la Escritura, puede llegar a conclusiones vanas, puede llegar a conclusiones incoherentes y sin sentidos. Eso es lo que quiere decir. No glorificaron a Dios, no aceptaron a Dios, no le dieron gracias a Dios. No me importa lo que yo diga, va a ser a mi forma. Y pues se envanecieron en su razonamiento, llegando a conclusiones vanas acerca de Dios, acerca de sí mismos, acerca de la Biblia, acerca de la creación. Imagínense si esto es incoherencia, vanidad y falta de sentido, el decir que todo es gloria a Cristo, todo este orden precioso que nosotros vemos en la creación de Dios, es el resultado de una explosión. ¡Pum! De eso que está hablando, familia. Right? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Right? ¿Por qué su necio corazón fue entenebrecido? Porque ellos decidieron utilizar su libre albedrío para no glorificar a Dios, para no honrar sus atributos, para no alabarlo por su perfección. No le dieron gracias a Dios, no reconocieron que todo este montón de cosas buenas que hay en su vida provienen de Dios. Y en vez de hacer eso, lo que hicieron fue envanecerse en sus razonamientos, llegaron a sus conclusiones vanas, incoherentes y sin sentidos, y el resultado fue que su necio corazón fue entenebrecido. Escucha, tan pronto el ser humano rechaza la verdad de Dios, esa verdad es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. That is the law. En el momento en que el ser humano, Dios te da esa iluminación, Dios te da esta revelación general a través de la naturaleza, o lo que sea, ¿verdad? Pero en el momento en que el ser humano rechaza así voluntariamente, no, I don't want it, sé que es de Dios.
sé que este es el diseño de Dios, pero no la quiero. En el momento, el resultado es que esa verdad de Dios es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Alguien me busca un momentito ahí bien rápido, Juan capítulo 3, 19 al 20. La persona que lo encuentre rápido, levanta la mano. Juan capítulo 3. Del 19 al 20. Léelo, Milton. ¿Tú lo tienes? Oh, pues el que lo tenga. ¿Quién lo tiene? Dale, hermana Josefina, dale. Pero todo el mundo lo busca, Juan. O sea, pues si no lo quiere buscar, pues entonces lo escribe ahí, hermana Josefina. Espera, momento. Vamos. Juan capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dale. Esta es la condenación. ¿Esta es la qué? La condenación. Escuche. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Joder? Sus corazones fueron entenebrecidos. Y vemos claramente que el ser humano, nuevamente, ama en su estado como resultado de la caída espiritual, en su estado de pecado, de pecador, mejor dicho, el ser humano ama las tinieblas y rechaza la luz. Versículo 22 dice, pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, ¿ok? El ser humano racionaliza su pecado, busca excusas para su pecado y demuestra su necedad al inventar y crear sus propias filosofías acerca de Dios. El ser humano eso hace. El ser humano inventa filosofías acerca de Dios. El ser humano, mencionamos hace un momento el Big Bang, eso es una filosofía acerca del universo. El ser humano inventa filosofías acerca del universo. El ser humano inventa filosofías acerca de sí mismo. Es lo que se conoce como evolución. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Ahora es que viene la cosa. Y cambiaron, ¿qué? La gloria de Dios, el honrar a Dios, el reconocer los atributos de Dios, su santidad, su pureza, su fidelidad, todo ese sinnúmero de cosas. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible. Cambiaron eso. Right? Por imágenes de hombres corruptibles. Escuche, es importante que está hablando de adoración aquí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. ¿Esos son animales de qué? De cuatro patas, ¿right? Y de reptiles. En otras palabras, que el hombre, pretendiendo ser sabio, lo que hace es que se convierte en un necio, un insensato, y el resultado de eso es que decide cambiar la gloria de Dios incorruptible. En otras palabras, el hombre, pretendiendo ser sabio, lo que hace es que sustituye con adoración a ídolos el culto justo, reverente, que debía darle al Dios verdadero. That's what he's doing. Now, aunque los dioses falsos que los hombres adoran no existen como tales, ¿alguien dice amén? No existen como tales, los demonios se encargan con frecuencia de representarlos. Es lo que vemos en escriba por ahí por algún lado, ¿ok? Primera de Corintios 10, 19 y 20, habla acerca de eso, ¿ok? Ahí Pablo nos dice que los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismos, pero sí representan demonios, ¿right? Pero no es que tengan, otra vez, no es que un ídolo sea un Dios de verdad, pero sí hay una influencia satánica detrás de los mismos, ¿ok? Pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, right? Y lo primero fue que hicieron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En otras palabras, sustituyeron, que esto es importantísimo, sustituyeron la adoración al Dios verdadero por la adoración a ídolos. Es inevitable. En el momento en que el ser humano rechaza la verdad de Dios, la adoración de Él is going downhill. All right?
Por lo cual, versículo 24, también Dios quiso que Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a los apetitos de sus corazones. De modo, escuche ahora, que deshonraron, o deshonran, mejor dicho, entre sí sus propios cuerpos. No, esto hay que verlo detenidamente. También Dios los entregó Dios. La palabra entregar es un término legal que se refiere a la entrega de un prisionero para que se le imponga sentencia. Ahí lo tienes. Declarado culpable, ahí lo tienes para que se le imponga la sentencia. Alguien dijo que a los hombres, al ser humano, que se dedican a abandonar a Dios, Él los va a abandonar de la misma manera. Eso dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia, la palabra inmundicia, muchos de nosotros posiblemente sabemos a lo que se refiere, pero en caso de que usted no sepa, se refiere a materia que está putrefacta, podrida. Ahí nos habla de nuestras mejores obras, son trapos de inmundicia. Y la palabra es fea, ¿sabe? No es una cosa que ni siquiera pues uno pueda describir sin sentirse incómodo, ¿verdad? ¿Sabe? Now, aquí se refiere, esa inmundicia se refiere a la inmoralidad sexual. Escucha, la inmoralidad sexual que comienza en el corazón y pasa a los actos vergonzosos con el cuerpo. Por eso que dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, a esa inmoralidad sexual. Otra vez, Dios le removió ¿qué? ¿Lo qué? Los frenos, exactamente. Dios le removió la conciencia, los frenos, toda esa cuestión. Ok, that's what you want. Has conocido la verdad, has visto la verdad, has visto qué es lo que Dios dice. Y has negado eso, le has dicho que no es eso, pero te has agarrado y no lo sueltas ni en la esquina. Lo que es contrario a la voluntad de Dios es pecado. Alright? Pues entonces, Dios los entregó. Dios está hablando de la raza humana, familia. ¿Sabe? Todo esto está hablando de la raza humana. Por eso es que estamos todos incluidos en esto. Y si alguno de nosotros pues no caemos en esta descripción en este momento, es gloria a Cristo, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Amén. Nada de nosotros. No, pues, pero es que yo, es porque yo, no, tú nada y yo nada. Si algo somos es por la gracia de Dios. Right? Y si podemos vivir de una forma que en cierta forma agrada a Dios y nos fajamos de campana a campana y rechazamos el pecado y nos arrepentimos y confesamos y restituimos y hacemos restitución y todo ese sinnúmero de cosas, hacemos todo eso, todas esas cosas buenas, no somos nosotros, es la gracia de Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso nos está describiendo a todos nosotros sin Cristo. Eso es lo que nosotros éramos, ¿verdad? Por lo cual Dios nos entregó a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad por la mentira. La negación de la existencia de Dios y su derecho a ser obedecido y glorificado. Right? Esa es la mentira. Negaron la existencia de Dios y negaron el derecho de Dios a ser obedecido y glorificado. Que ya dijimos, tratamos de definir extensamente lo que es glorificar. Reconocer los atributos de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios, la omnisciencia de Dios. ¿Sabrá Dios lo que debe hacer o no sabrá? Existe una posibilidad de que Dios, después de hacer algo, diga, sí. No puede ser, porque Dios es omnisciente. Right? Y lo glorificamos porque Él es omnisciente. Y si Él me hizo de esta forma, con los órganos sexuales que yo tengo, es porque ese es el diseño de Él. ¿Amén? Amén. No hay posibilidad de que Dios se pueda equivocar en lo que ha hecho. Amén. Amén. Amén.
Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escriba esto, Juan 8:44. Esto es lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto a los judíos, a los fariseos aquellos, ¿sabes? Que decían, nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros siempre hemos libres, yo no necesito, yo no necesito estas cosas, ¿sabes? ¿Sabes? ¿No? Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Jesucristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando algo que debíamos hacer con Dios y dando culto a lo que debíamos hacer con Dios, a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Ahora, por eso, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque ellos, nuevamente, otra vez, ¿ok? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dieron culto a las criaturas antes de que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso, entre otras cosas, motivado por eso, Dios los entregó. Subraye eso otra vez. Esa es la ira de Dios que fue revelada desde el cielo. Ese es el abandono de Dios. Dios los entregó. Dios le quitó todos los frenos morales y Dios dejó que se desbocaran en sus propios pecados. Le quitó las cosas que le ponen a los caballos. ¿La qué? La rienda y el freno y toda esa cuestión. Digo, voy por ahí para abajo. Right. Sigan conforme a sus pasiones. Lo dice ahí. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, escuche bien. Pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas se refiere a conductas homosexuales descritas en los versículos del 26 y 27, que es un pecado condenado de forma terminante en la Escritura. No hay ambigüedad. No hay posibilidad de que no sea condenado o no sea condenado. Es claramente, de forma terminante, condenado en la Escritura. Por eso Dios le quitó las riendas, le quitó los controles, le quitó los frenos, y ellos se envolvieron en sus pasiones vergonzosas. Ahora escucha esto que es importante. Pues aún sus mujeres, subraya eso, aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales. ¿Cuál es la relación natural? La relación heterosexual. Amén. La relación entre un hombre y una mujer. Right? ¿Estamos claros? Cuando dice eso, porque aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales, su relación heterosexual, por las que van contra naturaleza, contra natura, y eso se conoce como lesbianismo. Amén. ¿Estamos claros? Pero lo importante es que aún sus mujeres, ¿por qué él comienza hablando de las mujeres? Escuche que es importante. Menciona primero Pablo a las mujeres para mostrar, escuche, el alcance de la indecencia bajo la ira del abandono. Cuando Dios remueve otra vez los frenos morales y cuando Dios deja que las personas se desboquen en sus propios pecados, eso lo que trae es una indecencia horrible. Ahora, Dios menciona primero a las mujeres para mostrar el alcance, lo serio, lo feo de la indecencia bajo la ira del abandono. ¿Por qué razón? Escucha, porque en la mayoría de las culturas las mujeres son las últimas en verse afectadas por el colapso moral. No importa la cultura que sea. No importa si es en el Oriente, no importa si es en África, no importa donde sea. En las culturas normalmente las mujeres son el hombre está bien, pero que bien adelantado a la mujer. Pablo está nuevamente enfatizando, mostrando el alcance que aún hasta las mujeres. Right? Así de serio es el abandono de Dios, de la ira de Dios, que alcanza hasta la mujer. That's what it means.
¿No? Porque hay personas que leen eso y dicen, wow, pero ¿y por qué? ¿Que la mujer es peor que el hombre? No estás leyendo bien. Que es lo que está destacando es eso, el alcance feo de la indecencia que produce. ¿Indecencia qué es indecencia? Falta de decencia, right? ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando Dios nos entrega, cuando nosotros no hay frenos, cuando no hay nada que nos controle, ¿sabes? Cuando estamos desbocados, pues el resultado es eso en la vida nuestra, ¿ok? Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Estamos viendo que estos son pasiones vergonzosas, ¿alright? Son cosas que son terminantemente aborrecidas por Dios. Versículo 27. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, que es lo que se conoce como una relación heterosexual, right? Okay. Se encendieron en su lascivia unos con otros. Now, se encendieron en su lascivia, en ninguna forma es commending that. ¿Cómo se dice en español? Commending, no está dándole crédito, ensalzando, alabando, diciendo, oh, se entregaron en su lascivia los unos con los otros. ¡Qué chévere! De ninguna forma. Es algo condenatorio, ¿sabes? Es algo rechazo, es algo que es repulsivo a los ojos de Dios. Se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Cometiendo qué? Hechos vergonzosos. Otra vez, esa es la expresión de las pasiones vergonzosas que habla el versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces ellos terminan cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. O sea que la relación sexual entre un hombre con otro hombre a los ojos de Dios es un hecho que vergonzoso. There's no way that you can clean that up. Porque si en cualquier caso nos vamos para ahí, para otra vez regresamos a Efesios capítulo 6, que dijimos que los fornicarios, los homosexuales, los afeminados, los que se acuestan con mujeres, los codiciosos, los bocachones, los maledicientes, no heredarán el reino de los cielos. ¿Right? ¿Sí o no? Sí. Personas que tienen ese estilo de vida, que están cómodos, que están agarrados a ese estilo de vida y no lo sueltan ni en las cuestas, y eso es lo que los define a ellos como seres humanos, no heredarán el reino de los cielos. Porque tener un estilo de vida así es una indicación de que la persona no es salva. Amén. No es que no sea salva, no va a ser salva porque hace esas cosas, es que hace esas cosas porque no es salva. Pero entonces dice inmediatamente, pero eso erais algunos de vosotros en el pasado, right? ¿Sabe? Pero ya ha sido ¿qué? Ha sido limpiado, regenerado, santificado por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Sabe? O sea que si hubiese algo bonito en ser avaricioso, y si hubiese algo loable en ser codicioso, o en ser un borrachón, o en ser un malediciente, estar maldiciendo, y tener ese estilo de vida y estar destruyendo la reputación de otras personas, y si hubiese algo bonito en acostarme con personas de mi propio sexo, pues entonces la Escritura nos diría, pero eso eran algunos de vosotros, pero ya han sido limpiados. Porque si hay algo bonito en eso, no necesito ser limpiado, no necesito ser regenerado, no necesito ser santificado. ¿Cuántos me están entendiendo? Right? Del mismo modo, también los hombres, dejando su relación natural con la mujer, versículo 27, se encendieron con su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Ese es otro aspecto de la ira de Dios. Dice la Escritura que hay un concepto que se conoce, el concepto de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra es lo que va a ¿qué? Es lo que va a cosechar. No, Pablo describe el carácter autodestructivo de este pecado. ¿Cuál pecado? De la homosexualidad. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. En lo autodestructivo de este pecado, del cual, de paso, enfermedades como el SIDA y todas las enfermedades estas de transmisión sexual son la evidencia espeluznante en la actualidad de esto. Otra cosa que hay que añadir a las enfermedades de carácter sexual que se transmiten sexualmente es la epidemia de suicidio que hay, que existe, real, genuina y verdadera entre personas que están envueltas en este estilo de vida. Ok. Versículo 28. Como ellos no quisieron
tener en cuenta a Dios, en otras palabras, no les pareció bien o no les dio la gana, y de paso, escuche bien importante, bien, pero que bien, es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Somos salvos por gracia, somos santificados por gracia, podemos servir a Dios por la gracia de Dios. No nos envolvemos en esos estilos de vida por la gracia de Dios. No robamos por la gracia de Dios. No hacemos cosas deshonestas por la gracia de Dios. Porque Dios nos ha salvado. Porque si no fuera que Dios no hubiese salvado, pues estaríamos lo más felices haciendo todo ese número de cosas. El punto es, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, no quisieron reconocer y honrar a Dios, y de paso, no quisieron reconocer, escucha que es importante, no quisieron reconocer y honrar a Dios por su naturaleza caída. ¿Me entiendes? No quisieron reconocer y honrar a Dios porque estaban muertos espiritualmente. That one, es importante, right? Eso explica muchísimas cosas. Okay. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, otra vez la misma palabra, otra vez, ahí, esa es la ira de Dios, que es el abandono de Dios. Dios decidió nuevamente quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desbocaran en sus propios pecados. Dios los entregó a una mente depravada. La palabra mejor es reprobada. Se refiere en griego a metales que eran inservibles, que se desechaban, mejor dicho, porque contenían demasiadas impurezas. No sirven. Es plata o es cobre, pero no se puede utilizar porque hay demasiadas impurezas. Son reprobados, right? Y Dios ha puesto a prueba la mente del ser humano y ha determinado que carece de valor y carece de utilidad. La mente del ser humano. Versículo 29. El resultado de todo esto, de la entrega de Dios, del abandono de la ira de Dios, están atestados, subraye eso que dice, completamente llenos, están saturados de toda injusticia, que nuevamente es el resultado de la inmundicia, ¿se acuerda? La injusticia, están saturados de fornicación, están saturados de perversidad, están saturados de avaricia. ¿Se da cuenta por qué dije al comienzo que aquí estamos todos, esto se refería a todos nosotros? ¿Alright? Están saturados de avaricia, maldad, están llenos de envidia. Estos son los resultados o la revelación de la ira del abandono de Dios, ¿ok? Llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, perversidades. Son murmuradores, son calumniadores, son enemigos de Dios, son injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, son necios, son desleales, son sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Eso, lo que está hablando, son esos que están experimentando la ira del abandono de Dios. Que éramos cada uno de nosotros antes de Cristo. ¿Estamos? ¿Right? Y si estamos en Cristo es por la soberanía de Dios, que nos escogió, que nos predestinó, que en su plan soberano, aunque no lo podamos entender y procesar, nos llevó a los pies de Cristo. Porque nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo guíe. Aleluya, gloria a Dios. Estos, los que no han recibido ese regalo de salvación por gracia que tú y yo hemos recibido, estos, aunque conocen el juicio de Dios, en otras palabras, habiendo entendido las ordenanzas y los estatutos de Dios sobre el asunto particular que se está haciendo referencia en la mayor parte de los versículos que estudiamos, es el asunto de la homosexualidad, esa desviación de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y todas las demás cosas que están ahí, ¿verdad? ¿Sabes? No. Aunque conocen el juicio de Dios, porque hay juicio de Dios para los vanidosos, que tienen un estilo de vida de vanidad, de arrogancia. Hay juicio de Dios para las personas que son perversas, avariciosas, homicidas, todo ese número de cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Hay juicio de Dios para eso. Aunque conocen el juicio de Dios, entendido las ordenanzas y los estatutos de Dios sobre ese asunto. ¿Cuál asunto? Mira, lo dice. Este es el asunto, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. De muerte. ¿Cuántos tipos de muertes hay?
Time out. Hay 3 tipos de muerte, bíblicamente hablando, right? Digo, la primera muerte es la muerte espiritual, right? Nosotros nacemos muertos de nuestros pecados, amén, right? Por eso es que estábamos ahí, éramos recipientes de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. All right? Okay. So, está la muerte física, que es cuando nuestro cuerpo físico deja de funcionar, right? Así. Y está la muerte eterna, que es la separación de Dios que le espera a las personas que físicamente mueren estando espiritualmente separados de Dios, en un lugar que se conoce como infierno. Amén. So there's 3, right? Okay. So esos, aunque conocen que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, de separación de Dios espiritual, eso, no solamente las hacen, no solamente hacen las cosas que Dios aborrece, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente las hacen, sino que se complacen con las que las practican. Y otra vez, y esta es la condenación que ha venido al mundo, y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que les sea manifiesto que sus obras son hechos de Dios. Ahora, yo sé que usted quiere escribir algo, escríbase esto. Ok, por favor. Está frisada la cuestión en sus notas. Escríbase. El pecado, lo primero que hace es que trastorna nuestra adoración. Trastorna nuestra adoración. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se expresa la idea de la adoración trastornada en la vida del ser humano? 2 cosas que están en sus notas, si no me equivoco. Primero, página 64. Hemos intercambiado el patrón de Dios por nuestras preferencias. Hemos intercambiado el patrón de Dios por nuestras preferencias. Proverbios, capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Página 64. Page 64. All right? Ok. Page 64. Primero es que el pecado, otra vez, el pecado trastorna nuestra adoración. ¿Por qué trastorna nuestra adoración? Porque provoca que intercambiemos el patrón de Dios, el diseño de Dios, por nuestras preferencias. Right? Intercambiando el patrón de Dios, de yo haber dicho el patrón de Dios, perdónenme, el patrón de Dios por nuestras preferencias. ¿Okay? El pecado trastorna nuestra adoración, pues ya Dios no es supremo en nuestro corazón. Y si Dios no es supremo en nuestro corazón, pues nuestra adoración va a estar trastocada. ¿Ok? Ese es el punto de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Y la realidad es que cualquier pecado sexual, sea heterosexual o homosexual, surge de un corazón que no se deleita. Un corazón que no se deleita de forma excelsa, de forma suprema en Dios y en los caminos de Dios. De ahí sale, ¿sabe? Cualquier pecado, sea heterosexual o sea homosexual. Now, significativo que al regresar, cuando vemos Génesis 1 y 2, vemos el patrón de Dios para el matrimonio, que es claramente entre ¿qué? Entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. ¿Ok? La Escritura luego nos muestra que fuera de ese diseño de Dios, todas las cosas que son catalogadas como pecado sexual en la Biblia son cosas que subvierten o trastornan el diseño de Dios de Génesis 2. Todas las cosas que la palabra de Dios identifica como pecado sexual en la Biblia son cosas que subvierten o que trastornan o que distorsionan o que deforman el diseño de Dios en Génesis 2, que es la relación entre un hombre y una mujer. Ahora,
se trate de relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, o relaciones sexuales entre hombres y mujeres, el diseño de Dios es claro, es entre un hombre y una mujer. Y el que abandona o socava el diseño de Dios está cayendo en lo que la Escritura denomina como pecado. Y en ese sentido, pues, todos nosotros somos en cierta forma culpables de trastocar o trastornar la adoración. La otra razón es que hemos intercambiado la alabanza de Dios por nuestros placeres. Hemos intercambiado la alabanza de Dios por nuestros placeres. No, cuando hablamos de placeres estamos haciendo referencia a esas pasiones que libran guerra en nuestras almas. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Abstengáis de qué? De los deseos carnales que batallan los cuerpos. Esas son las pasiones vergonzosas. La exhortación de Pedro es: absténganse. Esas pasiones vergonzosas van a estar ahí. Esas pasiones vergonzosas van a estar presentes. Escuche por favor, importante. ¿Sabe? Aquí nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. ¿Cuál de las dos? Pecamos porque somos pecadores. Ahora, sí, aquí todos nosotros nacemos con una inclinación natural hacia el pecado. Nacemos con una, escucha que es importante, nacemos con una inclinación a pecar. A los niños no hay que enseñarles a mentir, hay que enseñarles a decirle qué. Right? A los niños no hay que enseñarles a ser egoístas, hay que enseñarles a qué, a compartir. No hay que enseñarles a desobedecer, hay que enseñarles a qué, a obedecer. ¿Sabes? Nacemos con esa inclinación al pecado, right? Al pecado y se acabó. Pecado, 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 pecado. Sea el pecado que sea. Right? Y a través de nuestra vida vamos a seguir continuar luchando con esa inclinación, ¿sí o no? Sí. Right? Porque todavía el pecado, ¿sabes?, está presente en la vida de nosotros. Hemos sido todos glorificados, ¿sabes? Quiere decir que todos nosotros tenemos inclinación a mentir, ¿sí o no? Right? Y mentimos muchas veces mintiendo abiertamente, o muchas veces diciendo medias verdades, y otras veces quedándonos callados la boca cuando oímos hablar, ¿sí o no? Right? ¿Sabes? Y si mentimos, ¿verdad? Pues eso es un pecado. Right. Y que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra inclinación a mentir. Que pues yo amo a Cristo y Cristo es mi Salvador y yo lo confesé como mi Salvador, pero ¿sabe qué? ¿Sabe? Yo tengo esta inclinación a pecar, mejor dicho, a mentir, ¿sabe? Y yo no puedo decirle que no está esta inclinación que yo tengo a mentir, porque yo soy bueno, ¿sabe? Yo soy tan bueno mintiendo que yo me creo mis propias mentiras, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Y todo el mundo me las cree, ¿sabes? Y cosas buenas suceden cuando yo miento, ¿tú me entiendes? ¿Estará bien eso a los ojos de Dios? No. Claro que no. Entonces, ¿sabes? La persona que dice, pero es que yo tengo esta inclinación a ser atraído a las personas de mi propio sexo. Pues yo nací así. Pues, ¿sabes? Pues yo nací siendo mentiroso. Yo nací queriendo ser egoísta. Amén. ¿Sí o no? Sí. Todos nosotros. Sí. Yo nací codicioso, con deseo de que tener lo que los otros tenían. Amén. Y esa inclinación todavía está conmigo. Amén. Pues yo no puedo justificar que yo tengo esta inclinación para decir, pero es que yo deseo tener el carro que tiene Carlos. You know, I just love that car, man. You know, I mean, right? ¿Estamos o no estamos? Amén. Hay unas inclinaciones, right? ¿Sabes? Que están presentes. Amén. Y aún quizás en algunos de nosotros, ¿sabes? Están esas luchas. La posibilidad de sentirte atraído a una persona de tu propio sexo. But what do you do with that? Simple. Pues, ¿qué es lo que dice? Abstenerse. Confesarlo como pecado. De la misma forma que me abstengo
¿sabes? Cuando hay una mujer que se viste de una forma atractiva o la ropa que utiliza me resulta atractiva a mí o lo que sea, ¿verdad? Y cuando la miro, pues me provoca cosas que no son buenas, pues eso, me abstengo de eso y lo confieso como pecado. ¿Sí o no? ¿Sabes? Porque el pecado heterosexual es tan abominable a Dios como el pecado homosexual. Right? Y nosotros, los hombres, ¿cuántos son hombres aquí? Levante la mano. Nosotros representamos aquí, tú sabes, los hombres, representamos, ¿sabes? El grupo humano más responsable de pecado sexual. Amén. Ellos tienen que ser amén. Yeah, that's true. Okay. So, la cuestión aquí entonces es que pues la única alternativa que tienen las personas que promueven estos estilos de vida, los activistas y esa cuestión, es decir que este libro está siendo mal interpretado, o que este libro es arcaico, o que este libro es irrelevante, o que este libro es insuficiente. Es lo que Romano está diciendo, right? Creando sus filosofías vanas, huecas, incoherentes. So, este tema es incómodo, pero hay que tocarlo, familia. Amén. Alright? Pues porque en una forma u otra, al igual que el divorcio, este asunto nos toca a nosotros. Alright? ¿Sabes? Entonces, usted puede que tenga un hijo o un nieto o una nieta, que tenga algunos rasgos, que tenga ciertas inclinaciones o lo que sea, y usted las reconoce, right? Y usted necesita saber qué es lo que tiene que hacer con eso. Amén. Amén. Right? So, no estoy tocando de oído aquí, ¿sabes? Amén. Alright. So, uno tiene que saber qué es lo cómo debe enfrentarse a eso, ¿verdad? Cómo actuar con relación a eso. Y como padres, pues tenemos una responsabilidad de, primero, reconocer qué es lo que Dios dice, right? Porque la cuestión es que si mi hijo yo lo veo que tiene una inclinación, o mi hija, en el caso de nosotros, nuestra nieta, una de nuestras nietas, la hija de China, pues esa nena she's a tomboy, right? Okay, she is. Pero ¿sabes qué? Mi amada esposa was a tomboy too. Right? ¿Sabe? She was. ¿Sabe? Pero mi amada esposa es una mujer completa en el día de hoy. Amén. Amén. All right. So, pues lo que estamos haciendo es que estamos dejándole saber a nuestra nieta, los padres de ella y nosotros, que esto es lo que Dios dice que las niñas hacen. Esto es como las niñas se conducen. Esto es lo que es aceptable, esto es lo que no es aceptable. Right? Amén. Amén. ¿Sabe? Amén. Y por ahí seguimos, porque entendemos que cualquier persona puede nacer con una inclinación o lo que sea. De la misma forma que puede nacer con una inclinación a ser un mentiroso o a ser un promiscuo o lo que sea. Amén. ¿Sabes? Y hay que verlo bíblicamente y atenderlo bíblicamente. Y por fe, en obediencia a la palabra de Dios, hay que hacer lo que Dios dice. Amén. Y creerle a Dios. Amén. La gracia de Dios, tú sabes, para la gracia de Dios no hay nada imposible. Right? Su gracia es suficiente. Right? Y tenemos que creerle a Dios, pero ser cuidadosos. Tenemos que ver las cosas como son y tenemos que darle importancia, ¿verdad? ¿Sabes? Y tenemos que darnos cuenta que el asunto aquí es quién es Dios, o Dios es Dios, o yo soy Dios, o yo soy Dios. Y tenemos que darnos cuenta, aceptar, entender que la mayor parte de nosotros tenemos unas ideas, unos conceptos deformados de Dios, que nosotros hemos creado a nuestra propia imagen. El Dios que muchos de nosotros servimos es un Dios que nosotros hemos creado, que se ajusta a las circunstancias difíciles e incómodas que yo tengo en mi vida. De lo cual tenemos que confesarlo como pecado y tenemos que arrepentirnos y tenemos que regresar al Dios verdadero. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. God is good. All the time. All the time. All right.
Se acabó la cosa. La semana que viene continuamos y hay muchísimas otras cosas muy prácticas, all right, para cómo lidiar con estas circunstancias y cómo contestar preguntas, all right. ¿Sabes? Las preguntas que vienen, acerca de las inclinaciones, el asunto de mi identidad. Escuche, mire para acá todo el mundo, por favor. El cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo, no se preocupa por descubrir su identidad. No pierde su tiempo tratando de descubrir su identidad. Todo lo que hace es aceptar y someterse a la identidad que Dios ya le ha dado. Acepta. Tan simple como eso. All right? So vamos a orar. Si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer. Mano Milton, tú nos ayudas, por favor. Y ¿qué le puedo decir? Mañana José y yo vamos para Tampa. Ella tiene exámenes y eso, ¿verdad? Y pues ella ha estado cogiendo quimo en estos últimos semanas. Y pues, alabado sea el nombre del Señor, pues no ha tenido muchas complicaciones, aunque sí ha tenido complicaciones, pero las bien severas, las bien que provocaban llevarla para emergencia, así ponerle los tubos ahí la cuestión, pues gracias a Dios no las ha tenido. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ok? So, le pido oración por un muchacho que se llama Ervincito. Ervincito. Se llama Ervin, pero es grande, bien grandote, pero es Ervincito. Tiene unos tumores en su cabecita, en su cerebro. Es hijo de alguien que era miembro de nuestra iglesia, Denise Ervin, Y pues ayer estábamos hablando con él, está bien afligido, ¿verdad? ¿Sabes? Pero con una fe y una fortaleza y una confianza en el Señor. So, just pray for that, okay? Y oremos por la iglesia, okay? ¿Sabes? Muchas cosas que, pues otra vez, que dijimos al principio, si lo que aquí estuviéramos es tratando de hacernos ricos, o tratando de justificar nuestro pecado, o reírle las gracias a la carne de nosotros, pues no había inconvenientes, no había dificultades, no había desafíos. Pero aquí lo que estamos haciendo es tratando de honrar a Dios. Right? ¿Sabes? That's what we're here for, okay? ¿Sabes? Aquí no hay superestrellas. Me han escuchado nuevamente en la noche de hoy hablando de los 4 días que pasé con la nube, pero Dios es más que suficiente. Me acabé de escuchar haciendo referencia a una nietecita. Aquí no estamos tratando de pretender que somos superestrellas, super santos. Aquí simplemente lo que queremos es atesorar a Jesucristo. La gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Amén. Y pues por consiguiente, pues va a haber oposición por distintos lados y a veces uno baja la guardia y pues viene por ahí y pues todos estamos envueltos en una guerra de carácter espiritual también, ¿ok? Así que oremos por la estabilidad y la salud de la iglesia, y la protección de la iglesia y la unidad y todas esas cuestiones del cuerpo de Cristo. No solamente la iglesia en sus pasos, sino el cuerpo de Cristo, ¿sabes? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo. Ha sido un tiempo bien utilizado, gracias a ti, Señor. Nos sacaste de la comodidad del hogar, del cansancio, las justificaciones, las razones válidas o no válidas para quedarnos en la casa, y nos traes aquí a escuchar palabras fuertes, Señor. Palabras sólidas tuyas, Padre amado, que tiene el potencial de transformarnos, Señor, de renovar nuestro entendimiento y transformarnos de adentro hacia afuera y poder ver cómo las cosas viejas pasan y se convierten en cosas nuevas, poder ver eso, Señor. Así que pues con humildad, Señor, y reconociendo que es solamente por tu gracia que somos salvos, Señor, te damos otra vez gracias, Señor. Y te rogamos que nos ayudes en la forma que sea necesaria. Yo te doy gracias, Señor, por los hermanos que me mandan textos, por los hermanos que me responden a veces, están ahí, Señor, y por los que me llaman, por los que me dan palabras de aliento, Señor, y porque somos un cuerpo y necesitamos alentarnos los unos a los otros, Señor. Así que te
Te rogamos, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para saber cuándo dar una palabra de aliento y cuándo pues orar y hacer interceder. Y no hay que hablar con nadie muchas veces, simplemente interceder, orar por esas personas, Señor. Así que te agradecemos, Señor. Te agradecemos este tiempo en esta noche, Señor. Llévanos de regreso a nuestros hogares con corazones alegres, gozosos de la salvación que tú nos has dado en Cristo. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. God is good.